para una esperanza viva. Va a estar, como acabamos de leer, basada en el primer capítulo de Primera de Pedro. Así que no cierren sus Biblias, porque aunque ya leímos el capítulo, vamos a ir recorriendo algunos versículos. Y si yo les digo, o sea, si una persona dura en su casa una semana viviendo con ustedes, esa persona puede determinar o darse cuenta que ustedes pertenecen a Cristo. No porque se lo digan, no porque usted le diga yo soy cristiano y en mi casa hay reglas, no. Se puede dar cuenta conforme a lo que usted ve en la televisión o lo que usted habla, como usted habla. Puede darse cuenta que usted le pertenece a Cristo por cómo reacciona a diferentes situaciones de la vida. Como dijo Carolina, debería. Y eso es precisamente el propósito de Pedro en este capítulo. Él no solamente va a hablarle a los creyentes acerca de anunciando sus virtudes y maravillas, sino que él quiere que los creyentes tengan una fe visible, que pueda la otra persona darse cuenta que es una persona que le sirve a Cristo. Una fe que anuncie esas virtudes de Dios antes de que la persona abra su boca. Y eso es lo que Pedro necesita que ellos ejecuten. Y para poder lograr eso, Pedro necesita recordarles a ese pueblo quiénes son. Y para poder entender un poquito, vamos a ir a Roma cuando Pedro escribió esta carta, que generalmente la escribió entre el año 62 al 64 después de Cristo. Y esta carta se la escribió directamente a creyentes que estaban dispersos en Asia Menor. Ahí vemos en el primer versículo que dice que estaban estos creyentes en lo que era Capadocia, Asia, en Bitinia, en Ponto, en Galicia. Eso es Asia Menor, lo que ahora mismo es Turquía. Y ahí habían cristianos de origen gentiles, o sea, gentiles que creyeron en Cristo y empezaron a caminar conforme a las creencias del Señor Jesús. Y también habían cristianos judíos. Entonces, como estos cristianos eran una minoría, ellos recibían lo que hoy conocemos como bullying. Ellos estaban siendo despreciados, le hacían burlas o lo minimizaban por sus creencias. Entonces, yo pensando, bueno, en esa situación tal vez esa gente se preguntaba, ¿y valdría la pena meternos en este lío y creer en Cristo? Y posiblemente ahí Pedro se da cuenta que muchos de esos cristianos están bajando la guardia en cuanto a sus acciones, en cuanto a pronunciarse como creyentes, en cuanto a hablar acerca de la palabra. Y todo esto estaba pasando mucho antes de la persecución de Nerón, que fue a partir del 65, porque ya Nerón entendía que por culpa de los cristianos Roma cogió candela. Entonces, si antes de ese lío ya los cristianos estaban menguando, imagínense lo que venía después si Pedro no les reforzaba lo que era, quiénes eran ellos en Cristo Jesús. Y Pedro no comienza esta carta hablándole de que no van a tener sufrimiento, no le va a hablar de que ustedes no van a tener prueba o de que el enemigo lo va a perseguir, no le va a hablar de que ustedes tienen que ir por el mundo a predicar el evangelio. Él le habló y les recordó quiénes ellos eran en Cristo. Porque ahora mismo, si nosotros no recordamos nuestra identidad, vamos a terminar perdiendo nuestro propósito. Y eso fue lo que Pedro hizo, les recordó su identidad para que su propósito prevaleciera. Y esa realidad la vivimos hoy en día. Hoy en día el mundo quiere cambiar nuestra identidad, quiere decirnos que nosotros valemos por nuestro éxito, por lo que conseguimos, la posición que tengamos en algún trabajo, cómo nos vestimos, nuestra apariencia.
con el grupito que yo me junto, mi grupito mejor que el tuyo. O sea, quiere definir quiénes somos por eso. Pero Pedro nos recuerda en esta carta que nuestra identidad no la define el mundo, que nuestra identidad la define Dios. Y esa identidad va a ser el fundamento de todo lo que se va a trabajar en esta carta y todo lo que se va a trabajar conforme a esta serie. Pedro responde una pregunta que tal vez muchas veces no hemos hecho. Ahora que yo soy, ¿quién yo soy ahora después que Cristo me salvó? O sea, ¿cuál es mi propósito? Y por eso vamos a ver los versículos del 3 al 5. Aquí vamos a hablar de que Dios nos dio una nueva identidad. Y dicen así, yo estoy leyendo en Reina Valera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y miren cómo arranca este versículo. Bendito el Dios. Lo primero que hace Pedro es adorar. Alaba el nombre del Señor. Bendito el Dios. Y es que cuando uno ya entiende el Evangelio y vive el Evangelio, nuestra primera reacción no debe ser trabajar, debe ser adorar a Dios. Habíamos visto en la serie pasada que nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria del nombre de Jesús. Entonces, Pedro lo primero que hace es adorar el nombre de Dios. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo comienza con esa misericordia de Dios. Dios no nos dio esa salvación o no nos dio ese renacer por nuestro esfuerzo, ni por nuestras buenas obras, ni porque yo soy más bonito que fulano, o porque yo me porto mejor que fulano, sino esto empezó con su misericordia. En el versículo 3 dice, nos hizo renacer. ¿Y qué significa que nos hizo renacer? Que nos dio una vida completamente nueva. En la serie pasada hablamos de que se nos quitó la ropa vieja y nos pusimos una nueva ropa. Entonces, cuando somos renacidos en Jesucristo, estamos recibiendo una vida completamente nueva. Y es algo que Él hizo por Él, por su poder y por Él y por quien es Él. No por lo que yo logré o por lo que yo hice o por cómo yo me porté. El cristianismo no remienda esa ropa vieja, sino que produce un nuevo nacimiento completamente. O sea, se quita todo lo viejo y comienza a nacer todo lo nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Si antes éramos muertos, hoy estamos vivos. Si espiritualmente estábamos muertos, hoy estamos vivos. Si antes éramos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Y si antes caminábamos sin propósito, ahora pertenecemos a Dios. Y tenemos un propósito para una esperanza viva. ¿Y qué es una esperanza viva? Una esperanza significa que tenemos la absoluta certeza de que Dios cumplirá lo que prometió. Si estamos esperanzados en Dios, tenemos la certeza de que Dios va a cumplir lo que ha prometido en su palabra. ¿Y por qué es viva esa esperanza? Porque nuestra esperanza está en Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, nuestra esperanza estuviese muerta también. Entonces, como Jesús resucitó y Jesús está vivo, pues nuestra esperanza también está viva. Es una esperanza viva, porque nuestra esperanza descansa en la promesa de la eternidad de Cristo. Cristo vive, nuestra esperanza vive. Y aquí vemos también en el versículo que nos da una herencia.
que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Una herencia en español que no se rompe, no se ensucia y no pierde valor. O sea, su herencia, la herencia que nos está dando Jesús, no se rompe, no se ensucia y no pierde valor. Mientras en el mundo todo va perdiendo el valor, va envejeciendo las cosas, con el tiempo la herencia que Dios nos ha dado permanece intacta. Nadie puede cambiarla ni nadie puede quitarla. Y Pedro le añade algo a esa herencia que hemos recibido, que no solo Dios guarda esa herencia, sino que nos guarda a nosotros también, como los herederos. Entonces, eso es una seguridad extraordinaria de quiénes somos en Jesús, de quiénes somos en Dios. Entonces, ya la pregunta no va a ser, en el mundo, ¿qué dice el mundo que yo soy? La pregunta es, ¿qué dice Dios que yo soy? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Qué dice Dios que yo soy? A nosotros lo que dice el mundo no nos puede importar. A nosotros no tiene que importar es lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios que somos? Sus hijos, que somos nacidos de nuevo, que somos sus herederos y que estamos guardados por su poder. Eso Dios dice que somos. Y eso tenemos que entenderlo para poder seguir trabajando y anunciando las maravillas del Señor. Porque hasta que no entendamos y asumamos y comprendamos quiénes somos en Jesús, no podemos hablar de una esperanza viva que no estamos aceptando. Ahora vamos a seguir a los versículos del 6 al 12. Indira nos va a ayudar leyendo los versículos del 6 al 12. Estoy leyendo en NBI. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada por ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Amén. Y aquí el versículo 6 inicia un poco interesante. O sea, nos manda a alegrarnos, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a ser afligidos por pruebas. Y Pedro no les dice a los cristianos que van a tener una vida fácil. Y eso tenemos nosotros también que asumirlos cuando venimos al camino del Señor. Nosotros no es que no vamos a tener pruebas, o sea, somos cristianos y se acabaron las pruebas. No. Dice aquí la palabra que tendrán pruebas, pero lo más importante que yo veo ahí es que dice que es por un poco tiempo. O sea, que las pruebas tienen fecha de vencimiento. La herencia que tenemos en Cristo no. Entonces, lo que tengamos que vivir o lo que tengamos que pasar va a ser por poco tiempo, si es necesario. Y la herencia que Dios nos ha prometido en Cristo es eterna.
Entonces nos dice, alégrense. Si es necesario van a sufrir un poquito, pero alégrense porque eso es en pos a la herencia que ustedes van a recibir. Pedro utiliza aquí la imagen del oro, que habla de que el oro tiene que ser pasado por fuego. El fuego no destruye al oro, el fuego purifica al oro. El fuego le quita las impurezas al oro. El fuego revela al oro. Y eso hace las pruebas con nosotros. Las pruebas no nos crean la fe. Las pruebas revelan la fe que tenemos. Entonces, en todo esto estamos siendo preparados, estamos siendo recordados. El cristiano que sufre con una esperanza viva se convierte en un testimonio poderoso para aquellos que no confían y no creen en el Señor. Porque miren, en el mundo te está pasando la de Caín, pero todo el mundo quiere que usted le hable de Cristo cuando usted está bien. Él está hablando de Cristo porque él le va bien, mira cómo le va, tiene un buen trabajo, tiene un buen vehículo, en su casa tiene de todo, claro, así cualquiera habla de Cristo. Pero cuando usted está confiando en medio del dolor, cuando usted sigue adorando y predicando a Cristo en medio de la enfermedad, cuando usted sigue riéndose y sigue íntegro en medio de la pérdida, cuando usted sigue sirviéndole a Jesús, cuando usted no tiene nada, cuando usted está cansando, ahí la gente se pregunta, ¿quién le está sosteniendo la vida a esa persona? La única persona que está sosteniendo es Jesús. Entonces ahí es una oportunidad maravillosa de anunciar a Cristo con su testimonio de quién es usted en Jesús. Por eso al principio le decía que si una persona convive con usted una semana, se va a dar cuenta si usted es cristiano. No porque usted se lo diga, sino por su comportamiento. Ante su dificultad, ante su problema, ante su escasez, usted está sirviendo a Jesús, usted está hablando de Cristo, porque su identidad y lo que usted no depende de lo que usted tiene, depende de Jesús. Si hoy usted no tiene que comer, siga adorando que Jesús le va a proveer. Entonces la prueba va a revelar la fe que usted tiene en el Señor. Y eso es algo poderoso, que solamente eso lo hace el poder de Jesús y de Dios en nuestras vidas. La salvación que nosotros disfrutamos, si vemos en el versículo 10 y en el versículo 12, es algo que los profetas estuvieron profetizando durante mucho tiempo y escudriñando quiénes eran que iban a recibir eso, porque ellos tal vez entendían que eso no era para todo el mundo, que era el grupito elite que iba a recibir esa salvación. Y ahí vemos en el 11 que dice que estaban dedicando tiempo a ver qué persona y en qué tiempo iba a recibir ese Espíritu de Cristo. Entonces, es lo que nosotros recibimos, es algo extraordinario, es algo que muchos anhelaban y muchos buscaban y muchos investigaban, y el Señor nos lo da por su misericordia. Y no es una salvación común, es el cumplimiento del plan eterno de Dios. En la salvación se está cumpliendo todo lo que el Señor viene hablando en su palabra. Y es una frase que la pastora en algún momento la comentó, y es que Dios no desperdicia ninguna pena. Dios no está desperdiciando la prueba en la que hoy estás viviendo. Dios está formando un testimonio poderoso que hablará más fuerte que tal vez muchas prédicas. Y es formando esa identidad de quién eres en Jesús. Vamos ahora a los versículos del 13 al 25. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro ahora cambia este regalo a la responsabilidad. No dice obedezcan para que sean hijos. Él habla de que porque ya ustedes son hijos, ahora tienen que vivir diferente. Entonces aquí aparece 4 llamados que vamos a ver. En el versículo 13 nos habla de ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. O sea, que tengamos una mente preparada, que no vivamos distraídos, que pensemos conforme al Evangelio, que no dejemos que nuestra mente sea consumida por todas las cosas que se están presentando en el día a día. A veces el día se nos va haciendo nada, o pasamos mucho tiempo dándole ahí al dedito en Instagram, o se nos pasa una tarde viendo series en Netflix. Y no está mal, usted puede ver su capítulo en Netflix, usted puede ver sus redes sociales, pero usted no debe permitir que toda esa información que abunda en las redes le corrompa su mente. Que de eso está lleno las redes, de información que va contraria a lo que Dios ha dicho que nosotros somos y a cómo nosotros como cristianos debemos comportarnos. En el versículo 15 y 16 nos llama a que seamos santos. Escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, no nos dice que seamos perfectos o que parezcamos perfectos, sino que como pertenecemos a Dios, seamos santos porque Dios es santo. Y la santidad es un camino que vamos forjando. No es que hoy yo soy cristiana, me convertí y yo soy San Bianca. No, yo ahora que acepté al Señor voy caminando y voy en este camino de santidad, quitando cosas que al Señor no le gustan. A medida que voy leyendo la palabra, voy entendiendo quién soy en Cristo y que lo que estoy haciendo comulga o no con lo que la palabra del Señor me está diciendo. Y eso es lo que nos invita Pedro, que seamos santos, que busquemos parecernos a Cristo. La santidad es parecernos cada día más a Cristo.
Entonces, eso es lo que debemos ir buscando, porque esa es nuestra identidad. Nos hablan en los versículos 18 y 19 que tenemos que recordar el precio del rescate. Nos dice que nosotros fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Si Dios pagó semejante precio por nosotros, ¿cómo nosotros podemos vivir de la manera que nos dé la gana? Cristo nos pagó a precio de sangre. Entonces nosotros debemos vivir conforme a Cristo. Y esa es la identidad que tenemos que entender y que tenemos que ir desarrollando. En el versículo 22 nos habla de que nos amemos profundamente con amor fraternal no fingido. No fingido. A veces entendemos ese cliché de, no, que tenemos que amarnos los unos a los otros, lo utilizamos como un cliché, pero usted está amando no fingido a su prójimo. Y yo sé que hay prójimos que no colaboran para que los amemos con un amor no fingido, pero tenemos que hacerlo porque el Señor nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo usted se ama? Porque si usted se ama con todo el amor del mundo, pues usted tiene que amar a su prójimo con todo el amor del mundo, porque lo dice la palabra. No es de que yo amo a Wilming un ching más que a Isabel, o amo a Carolina un poquito más que a Direli. No, con el mismo amor que yo me amo a mí, yo tengo que amar a mi prójimo. El nuevo nacimiento produce un amor genuino. Si usted no está teniendo ese amor genuino, pues vamos a darle un poquito más para atrás a la Biblia. Vamos a hacer un tiempo profundo de oración con el Señor, porque ese amor genuino debe nacer en el nuevo nacimiento. Pedro termina recordándonos que nosotros nacimos de esa semilla imperecedera que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios es la que nos va a ir formando a medida que vamos caminando. Y esa misma palabra es la que sostiene nuestra identidad en Jesús. Porque para poder conocer, para poder ser como Cristo y forjar esta identidad en Cristo, debemos conocer a Cristo. Y con la palabra es que vamos a ir conociendo a Jesús. La evidencia más grande del nuevo nacimiento no es cuánto sabemos de Biblia. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero su vida no refleja a Cristo. Entonces, no es cuánto yo sé de Biblia, es que como yo sé de Biblia, yo ejerzo esa Biblia en mi diario vivir y mi vida se parece a Cristo. No hago nada leyéndola y aprendiéndomela y después yo salgo por esa puerta a seguir viviendo como esa vieja criatura. Entonces, la serie se llama Anunciando sus virtudes y maravillas. Y es un título que tal vez se esperaba que yo hablara aquí de predicar la palabra y de salir a evangelizar, pero nadie puede hacer algo que no haya experimentado antes. Entonces, Pedro sabía que ellos necesitaban reforzar esa identidad antes de salir a anunciar. Entonces, nadie anuncia aquello de lo que no está convencido. Nadie habla con pasión de una esperanza que no posee. Y nadie invita a otros a vivir lo que no está siendo parte de su vida. Entonces, por eso esta primera prédica es
que hemos nacido de nuevo con esa esperanza viva. Es recordar nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva identidad en Cristo, quiénes somos en Jesús, para nosotros poder salir con pasión a hablar de esa esperanza viva. Para nosotros poder invitar a alguien a ser parte de la familia de la fe. Si usted no está evangelizando y saliendo a predicar lo hermoso que usted está viviendo, es porque a usted le falta reconocer esa identidad en Cristo. Porque si lo que usted está viviendo es tan bueno, ¿por qué no lo comparte con otros? Le falta convencimiento, le falta conocer más su identidad en Jesús. Entonces, por eso Pedro coge este capítulo para recordarle a esos cristianos, gentiles y judíos que estaban regados ahí en Asia Menor, quiénes eran ellos en Cristo. Dios les dice en este capítulo que no vamos a iniciar con la misión, vamos a iniciar con tu identidad. Primero Dios los hace nacer de nuevo, luego les da esa esperanza viva que es Jesús. Luego le fortalece su fe por medio de las pruebas. Después transforma la manera de vivir y finalmente los envía al mundo. Hasta que su forma de vivir, su mente y su corazón no esté transformado a la forma de Cristo, a usted tal vez se le hace difícil proclamar ese evangelio. Y ese orden importa porque nosotros no vamos a anunciar para ser hijos, nosotros vamos a anunciar la palabra porque ya somos hijos. Nosotros no vamos a servir para que la gracia nos alcance, nosotros servimos porque ya la gracia nos alcanzó, ya la gracia está alcanzada en nuestras vidas. Y nosotros no vamos a hablar de Cristo para tener esa esperanza. Nosotros hablamos de Cristo porque vivimos sostenidos en Él, que es la esperanza. Y es una esperanza que nadie puede quitarnos. Entonces, yo le pregunto a ustedes, así brevemente, piensen 2 minuticos. ¿Las pruebas que ustedes están viviendo están apagando su fe o están revelando su esperanza viva que Cristo puso en ustedes? ¿La prueba está apagando su fe o está revelando esa fe, esa esperanza viva que Cristo ha puesto en ustedes? Mi manera de vivir refleja el valor del rescate que Cristo pagó por mí. Recordando que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Yo honro ese sacrificio con mis actos, con mi forma de vivir. Y eso es para que reflexionemos. El mundo necesita escuchar el evangelio. El mundo necesita ver más personas transformadas por el evangelio. Nosotros necesitamos anunciar las virtudes y maravillas de Dios, porque nosotros ya fuimos alcanzados, fuimos nacidos de nuevo y estamos sostenidos por su gracia. Entonces, ese es nuestro trabajo. Pedro escribió 1 de Pedro 1 para enseñar cómo sobrevivir a un mundo difícil. O sea, no lo escribió para enseñar a cómo sobrevivir a un mundo difícil. Lo escribió para recordarles a quienes ya han nacido de nuevo que ya ellos poseen una esperanza viva y que el mundo no se la puede quitar. Que no importa la situación por la que estén pasando, ellos tienen una herencia que el tiempo no puede dañar, no puede corromper, no puede ensuciar. Y que ellos tienen una salvación que el mismo Dios está protegiendo. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder cumplir esa misión de anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces recordemos, mis hermanos, que nosotros fuimos rescatados, la gracia del Señor vino sobre nosotros, fuimos
nacidos de nuevo. Y nuestra esperanza está viva porque nuestra esperanza está en Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos entender para conocer que nuestra identidad no la determina ni las cosas del mundo, ni las pruebas que estemos pasando, ni las situaciones que estemos viviendo. Porque a veces estamos pasando muchas pruebas, y se lo digo por testimonio, que uno mismo dice, pero Señor, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que yo hice? El otro día yo estaba orando con el Señor y le dije, Dios, yo fui rescatada de nuevo, yo soy hija tuya, tú me salvaste, yo vivo para ti. ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué? Si yo soy hija tuya, tú me amas y yo te amo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esta palabra viene a recordar que las pruebas van a ayudar a revelar mi fe. Yo estoy confiando en cómo yo puedo resolver mi situación, o yo estoy confiando en esa esperanza viva que es Jesús. Entonces, alegrémonos por las pruebas, que son aquellas que van a mostrar nuestra fe al mundo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias porque hoy hemos iniciado esta celebración y esta serie conociendo cómo tú quieres que nuestra identidad siga siendo mostrada a otros, que la conozcamos, que podamos reforzarla para que podamos anunciar tus maravillas. Gracias porque hoy te entendemos y conocemos, Señor, que tú, Padre, tienes el control absoluto, que tú nos rescataste, que tú nos diste vida nueva, que tú nos hiciste tus hijos, que tú nos has dado una herencia que es incorruptible, que no se mancha, Señor, que nadie nos las puede quitar. Gracias, Padre, porque tú nos encontraste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque tú nos limpiaste y nos has dado esa herencia eterna que nadie puede destruir. Señor, perdónanos porque a veces no hemos puesto nuestra seguridad en ti, porque nos hemos enfocado en esas cosas temporales, Padre, que no nos guían, Señor, y nos alejan de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a alegrarnos en las pruebas y que estas pruebas no nos hagan olvidar nuestro verdadero tesoro que está reservado en los cielos, sino que nos ayuden a seguir preservando en la fe y poniendo nuestra esperanza en ti, mi Cristo. Ayúdanos a formar en nosotros un corazón santo. Enséñanos a vivir como hijos tuyos, recordando que hemos sido comprados a precio de sangre, mi Dios, y que nuestra vida debe reflejarte a ti, Señor. Gracias porque hoy podemos salir de este lugar con la certeza de que somos nueva criatura, Señor, de que somos guardados por tu poder, porque somos sostenidos por esa esperanza viva que eres tú, Jesús, y que también somos enviados al mundo para proclamar tus virtudes y tus maravillas, mi Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén.